Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque el chismecito que traigo, by mis vidas, está que revienta la pantalla. ¿Se acuerdan de esos dos bombones turcos que nos enamoraron hasta las trancas? Demet Özdemir y Can Yaman. Exacto. Esa pareja explosiva que incendió la televisión, que nos hizo suspirar, reír y llorar con su química inigualable en Erkencikus, o como la conocimos por estos lados del charco, Pájaro Soñador. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Pues bien, agárrense fuerte a sus asientos, porque lo que les voy a contar hoy, según los titulares, es de infarto. Prepárense para el drama, para la controversia, para las verdades a medias y para las mentiras piadosas. El titular lo grita a los cuatro vientos: Demet a Can Yaman, egoísta. La explosiva confesión que no esperabas. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Me tuve que tomar un cafecito cargado antes de empezar este vídeo, porque la cosa está que quema. He estado investigando a fondo como la buena detective que soy. He leído artículos de todas las fuentes, he desempolvado entrevistas antiguas, he buscado entre líneas en las redes sociales y, por supuesto, he recurrido a mis fuentes confiables en el mundillo del espectáculo turco. Todo, mis amores, para poder traerles la información más completa posible y, sobre todo, para que podamos analizar juntos qué hay de cierto en todo este drama. Porque, a ver, seamos realistas, donde hay humo, hay fuego. Y amigas, parece que esta vez el fuego está bastante intenso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de declaraciones, rumores y posibles malentendidos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No sean malitas. Activen la campanita, ese pequeño tesoro que les avisa cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, noticias fresquitas del mundo del espectáculo y, sobre todo, mucho amor para ustedes. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, que son mi razón de ser, mi inspiración y mi alegría. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como les decía, Demet y Can fueron la pareja del momento. Su conexión en pantalla era innegable, un imán que atraía a millones de espectadores. La química, la complicidad, las miradas que lo decían todo. ¡Ay, Dios mío! Era imposible no enamorarse de ellos, de sus personajes y, por supuesto, de la idea de que ese amor pudiera ser real. Y obviamente, como era de esperarse, empezaron a surgir rumores de un romance fuera del set. La prensa rosa se volvió loca, los fans enloquecieron y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas y de deseos fervientes de que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Ellos, por supuesto, nunca lo confirmaron explícitamente. Jugaron al despiste, alimentaron la ambigüedad y dejaron que la prensa y los fans especularan, alimentando aún más la llama de la ilusión. Digamos que fueron listos, muy listos. Supieron capitalizar el boom mediático, aprovechar la ola de popularidad y mantener a todos enganchados a su historia. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quería que ese amor traspasara la pantalla? ¿Quién no soñaba con verlos juntos, felices y enamorados, fuera del mundo de la ficción? Pero, como en toda buena historia, no todo fue color de rosa. La vida real, mis amores, suele ser mucho más complicada que un guión de telenovela. Después de Erkencikus, las cosas empezaron a enfriarse entre ellos. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, los mensajes de apoyo mutuo se volvieron escasos y, de repente, el cuento de hadas parecía haberse desvanecido. Empezaron a surgir rumores de peleas, de desacuerdos profesionales, de celos incontrolables y, sobre todo, de egos inflados. Y aquí es donde entra en juego esta explosiva confesión de Demet. Agárrense. Según varios medios turcos, revistas del corazón y programas de chismes con fuentes internas, Demet habría hecho comentarios bastante duros sobre Can, acusándolo de ser egoísta y de priorizar su propia carrera por encima de la relación profesional que tenían. ¡Qué fuerte! Al parecer, la actriz se sintió utilizada, menospreciada y relegada a un segundo plano por su compañero, quien, según estas fuentes, se habría centrado más en su propia imagen, en su propio ascenso y en conseguir proyectos en el extranjero que en mantener una buena relación con el equipo de Erkencikus y, en particular, con ella. Ahora bien, aquí viene la parte importante. ¡Ojo! Es fundamental aclarar que no he encontrado una declaración textual, directa, verificada y grabada de Demet diciendo explícitamente: Can es egoísta. No hay un vídeo, no hay una entrevista, no hay un comunicado oficial.
La información que tenemos proviene de fuentes secundarias, de trascendidos de prensa, de comentarios hechos por periodistas especializados en farándula turca y, en algunos casos, de simples rumores sin fundamento. Así que, como siempre, hay que tomarlo con pinzas. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es verdad, mis amores. Hay que ser críticos, investigar y, sobre todo, no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Pero, ¿qué podría haber detonado esta supuesta confesión? ¿Qué llevó a Demet a hacer esos comentarios tan duros sobre Khan? Bueno, aquí es donde empiezan las teorías, las especulaciones y las interpretaciones. Hay varias hipótesis que intentan explicar este supuesto enfrentamiento. Una de ellas apunta a la forma en que Khan manejó su carrera después del éxito arrollador de Erkencikus. El actor, consciente de su talento y de su potencial, decidió probar suerte en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, lo que lo mantuvo alejado de Turquía durante un tiempo considerable. Algunos interpretaron esto como una señal de que Khan estaba buscando nuevos horizontes, de que ya no estaba interesado en seguir trabajando con Demet o en proyectos turcos. Se dijo que estaba europeizándose, que quería dejar atrás su pasado en la televisión turca y que veía a Italia como una plataforma para dar el salto a Hollywood. Otra teoría sugiere que hubo desacuerdos creativos entre ellos. Al parecer, Demet tenía ciertas ideas sobre cómo debía continuar la historia de Erkencikus, cómo debían evolucionar sus personajes y cómo debían resolverse los conflictos. Pero Khan no estaba de acuerdo. Tenía una visión diferente, quizás más ambiciosa, quizás más individualista. Esto habría generado tensiones, roces y enfrentamientos que con el tiempo, terminaron por deteriorar su relación profesional y posiblemente personal. Se dice que hubo discusiones acaloradas en el set, que hubo momentos de tensión y que la atmósfera de trabajo se volvió cada vez más difícil de sobrellevar. También se ha hablado mucho de la personalidad de Can Yaman. El actor, como sabemos, tiene una imagen bastante fuerte, un estilo peculiar y una actitud que algunos consideran arrogante y egocéntrica. Se le ha criticado por ser demasiado seguro de sí mismo, por presumir de su físico y por dar la impresión de que se cree superior a los demás. Algunos dicen que este rasgo de su personalidad habría sido la causa principal de los problemas con Demet, quien, por el contrario, es conocida por ser una persona más sencilla, humilde, cercana y con los pies en la tierra. Se dice que Demet se sentía incómoda con la actitud de Khan, que no le gustaba su forma de ser y que se sentía opacada por su presencia. Pero, ¿qué opina Khan de todo esto? ¿Cuál es su versión de la historia? Pues bien, el actor nunca se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones de Demet. Ha evitado hablar del tema en público y ha preferido mantener silencio. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que la relación con su excompañera no terminó de la mejor manera. Ha dicho que a veces es difícil trabajar con personas con egos inflados, que prefiere rodearse de profesionales que tengan los pies en la tierra y que valora la humildad y el trabajo en equipo por encima de todo. Unas declaraciones ambiguas que obviamente han sido interpretadas como un ataque velado a Demet. Es evidente que hay una tensión latente entre ellos. Una tensión que, a pesar de los años que han pasado desde el final de Erkencikus, sigue siendo palpable. Una tensión que se siente en el aire cada vez que se menciona sus nombres juntos. Y es que cuando una relación se rompe, ya sea profesional o personal, las heridas tardan en sanar. A veces incluso nunca llegan a cicatrizar por completo. Ahora vamos a analizar un poco el contexto. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio muy competitivo, despiadado y lleno de tiburones. Las relaciones entre compañeros de trabajo a veces pueden ser complicadas, tensas y hasta tóxicas. Los egos chocan, las ambiciones se interponen, los celos envenenan y los rumores vuelan como la pólvora. En este caso, la presión mediática, la constante atención de los fans y las expectativas del público seguramente contribuyeron a exacerbar los problemas entre Demet y Khan. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes y estaban en la cima de su carrera cuando protagonizaron Erkencikus. Tenían el mundo a sus pies, eran famosos, ricos y admirados por millones de personas. Es normal que en ese momento hayan tomado decisiones que quizás no fueron las más acertadas. Quizás Khan se equivocó al priorizar su carrera en el extranjero, quizás Demet se sintió herida por sus comentarios o actitudes, quizás ambos cometieron errores. Al final, son humanos y como todos, están sujetos a equivocarse, a arrepentirse y a aprender de sus errores. Lo importante ahora es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras.
Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç y parece estar muy feliz y enamorada. Can continúa trabajando en proyectos internacionales, sigue siendo uno de los actores turcos más populares del mundo y se ha convertido en una estrella en Italia. Personalmente creo que es triste que una relación que generó tanta ilusión, tanta esperanza y tanta alegría haya terminado de esta manera. Pero también creo que es importante aprender de los errores, perdonar y seguir adelante. Ojalá que algún día Demet y Can puedan reconciliarse, dejar atrás los rencores y recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Aunque seamos realistas, las probabilidades de que eso suceda son bastante bajas. El tiempo dirá si la herida es demasiado profunda para sanar. En fin, mis amores, este es el chismecito de Demet y Can. Una historia llena de amor, pasión, éxito, rumores, celos, ambiciones y, al parecer, también de egoísmo. Una historia que nos demuestra que a veces, la realidad supera la ficción y que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser tan complicadas, turbulentas y dolorosas como las de cualquier persona común y corriente. Para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado la supuesta confesión de Demet sobre Can, acusándolo de ser egoísta y de priorizar su carrera por encima de su relación. Hemos analizado las posibles causas de esta tensión entre ellos, incluyendo los desacuerdos profesionales, los egos inflados, la presión mediática y las diferencias de personalidad. Y hemos concluido que aunque es triste que su relación haya terminado así, ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por caminos separados. Ahora quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Si tienen alguna opinión sobre este tema, si quieren compartir sus propias teorías, si tienen alguna anécdota que contar o si simplemente quieren dejar un comentario, no duden en hacerlo en la sección de abajo. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y compartir opiniones con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más chismecito jugoso, noticias fresquitas del mundo del espectáculo y mucho amor para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Ciao.